ese mensaje llegó hasta ti porque, de alguna forma silenciosa y casi imperceptible, la vida encuentra maneras de alcanzar exactamente a quien necesita escuchar ciertas verdades en el momento en que el corazón ya no puede ignorarlas, y tal vez ahora mismo no seas plenamente consciente de ello, tal vez todavía estés intentando entender lo que sientes, lo que piensas, o porque ciertas cosas parecen tener un peso mayor del que deberían, pero hay algo que necesita ser dicho, algo que, si lo acoges con sinceridad, puede cambiar por completo la forma en que ves lo que has estado viviendo. Nadie tropieza con montañas, y esa es una de las verdades más simples y al mismo tiempo más ignoradas que existen, porque pasamos gran parte de la vida creyendo que son los grandes problemas, los grandes dolores, los grandes acontecimientos los que nos derriban, cuando, en realidad, son las pequeñas cosas, aquellas casi invisibles, aquellas que quedan al margen del camino, aquellas que parecen demasiado inofensivas como para causar algún impacto, las que terminan haciéndonos perder el equilibrio, y son precisamente esas pequeñas piedras, esas situaciones aparentemente insignificantes, esos detalles que subestimamos, los que, cuando no se perciben, nos hacen tropezar, detenernos, cuestionar, dudar, sentir como si todo se hubiera salido del lugar. Y lo más profundo de todo esto no es el tamaño de la piedra, sino el tamaño que decidimos darle dentro de nosotros, porque ¿cuántas veces has tomado algo pequeño y lo has convertido en algo gigantesco? ¿Cuántas veces has permitido que un momento, una situación, una falla, un error, creciera tanto dentro de tu mente que terminó ocupando todos los espacios, como si eso lo definiera todo, como si fuera el final de algo mucho más grande, como si ya no existiera continuidad posible después de ese punto? ¿Cuántas veces has mirado un tropiezo y has creído, con toda la sinceridad de tu miedo, que la vida se estaba terminando ahí, que no habría un después, que no existiría reconstrucción, que no sería posible respirar igual, seguir igual, vivir igual, como si hubieras sido empujado desde un precipicio emocional, como si estuvieras cayendo sin control, sin apoyo, sin dirección, sin ninguna posibilidad de levantarte nuevamente? Pero el tiempo, aunque muchas veces parezca lento e incluso cruel mientras el dolor aún está vivo, tiene una forma muy propia de reorganizar las cosas, de devolver el aliento, de aclarar lo que antes parecía demasiado confuso para ser comprendido, y cuando pasa, cuando hace su trabajo silencioso, casi invisible, algo cambia dentro de ti, algo encaja, algo finalmente cobra sentido, y es en ese momento cuando te das cuenta de que aquello que parecía una montaña imposible de superar nunca fue realmente una montaña. Era solo una piedra. Una piedra en el camino que, en medio del cansancio, la distracción o la vulnerabilidad, parecía más grande de lo que realmente era, una piedra que tal vez habría podido evitarse si la mirada hubiera estado más atenta, si el corazón hubiera estado más liviano, si la mente no hubiera estado tan cargada, pero que, aún así, cumplió un papel que solo más adelante logras reconocer. Porque hay algo aún más profundo escondido en los tropiezos, algo que solo el tiempo revela, algo que solo la distancia emocional permite ver, y es el hecho de que, muchas veces, aquello que llamaste caída, aquello que interpretaste como error, aquello que sentiste como pérdida, no fue un tropiezo real, sino un empujón, una redirección, una fuerza que te sacó de un lugar donde ya no debías permanecer, aunque en ese momento no fueras consciente de ello. Fue algo que, disfrazado de dolor, te llevó más lejos, te puso en movimiento, te obligó a salir de una zona donde quizá estabas demasiado cómodo para crecer, y aunque dolió, aunque marcó, aunque dejó cicatrices, fue precisamente ese tropiezo el que abrió caminos que nunca habrías recorrido si todo hubiera permanecido como estaba. Y, al mismo tiempo, también existe el otro lado de esta historia, que es el miedo a caminar, el miedo a seguir, el miedo a elegir un camino simplemente porque, desde la distancia, parece demasiado difícil, demasiado peligroso, demasiado desafiante, como si estuvieras a punto de escalar una montaña gigantesca, como si cada paso fuera un gran riesgo, como si el fracaso estuviera esperándote justo adelante. Pero, la mayoría de las veces,
ese miedo no corresponde a la realidad. Porque cuando finalmente decides avanzar, cuando reúnes el valor para dar el primer paso, te das cuenta de que no hay montañas esperándote, sino piedras, obstáculos pequeños, manejables, superables, que no están ahí para impedirte el paso, sino para enseñarte, para fortalecerte, para hacerte más consciente de cada paso que das. Y si en ese camino tropiezas, eso no significa que hayas fallado, no significa que debiste quedarte quieto, no significa que tomaste la decisión equivocada, al contrario, significa que estás en movimiento, que estás avanzando, que lo estás intentando, porque nadie tropieza estando inmóvil, nadie tropieza retrocediendo, nadie tropieza caminando hacia atrás, el tropiezo es una consecuencia natural de quien decide seguir. Por eso, hay un pedido simple, pero profundamente necesario, que necesitas hacerte a ti mismo, un compromiso silencioso que puede transformar completamente tu camino. No conviertas piedritas en montañas. No aumentes el peso de aquello que solo vino como aprendizaje. No le des un espacio desproporcionado a lo que debería ser solo un detalle en el camino. No cargues dentro de ti aquello que no fue hecho para quedarse. Y, sobre todo, no dejes de caminar por causa de esas piedras. Ellas están ahí por una razón, aunque no lo comprendas de inmediato, te enseñan a prestar atención, te obligan a salir del automático, te muestran que cada paso debe ser consciente, que cada decisión debe sentirse, que cada dirección debe asumirse con responsabilidad. No están ahí para detenerte. Están ahí para prepararte, para moldearte, para fortalecerte de una forma que solo quien ya ha tropezado puede entender. Y, al final de todo, son justamente esas piedras las que, con el tiempo, dejan de ser obstáculos y pasan a formar parte de tu historia, de tu crecimiento, de tu construcción, porque son ellas las que te dan la base necesaria para caminar con más firmeza, con más claridad y con más confianza. Y si en algún momento vuelves a tropezar, si alguna de esas piedras te hiere, te lastima, te deja marcas, hay algo que necesitas recordar con toda la fuerza posible. Deja esa piedra en su lugar. No la cargues. No la arrastres. No conviertas una experiencia en una carga permanente. Lo que pertenece al camino debe quedarse en el camino. Lo que es aprendizaje debe quedarse dentro de ti solo como sabiduría, no como peso. Sigue únicamente con la cicatriz, porque la cicatriz no te limita, te enseña, te recuerda todo lo que ya has superado, todo lo que ya has enfrentado, todo lo que ya has sido capaz de atravesar incluso cuando parecía imposible. Y el camino continúa, independientemente de cuántas piedras haya en él, independientemente de cuántas veces necesites ajustar el paso, independientemente de cuántas pausas necesites hacer. Él continúa. Y tú también puedes continuar. Porque, al final, nunca fueron las piedras las que definieron tu camino, nunca fueron los tropiezos los que determinaron quién llegarías a ser, nunca fueron las caídas las que decidieron tu destino, siempre fue, y siempre será, tu decisión de levantarte, de aprender, de soltar lo que pesa y de seguir adelante, incluso cuando no parece fácil, incluso cuando no parece claro, incluso cuando todo dentro de ti aún está intentando comprender. Si crees, escribe, yo creo.